Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 11 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. En esta oportunidad hablaremos de modelación de transporte público, participación ciudadana y conflictos. La clase estará estructurada de la siguiente manera. Primero partiremos hablando sobre capacidad de transporte público y sus componentes, ¿cierto? Junto con modelación. Siguiente, vamos a hablar qué es efectivamente participación ciudadana, cuáles son los errores típicos que cometemos y cómo poder generar una estrategia de participación. Y finalmente en esta clase vamos a hablar sobre conflictos y cómo de alguna manera la participación ciudadana se va haciendo cargo de los conflictos, y para ello tenemos que entender bien qué es lo que son las infraestructuras urbanas y las externalidades. ¿Ya? Entonces partamos por capacidad de transporte público. Capacidad. Bueno, primero, ¿cómo se mide la capacidad del transporte público? Primero hay que entender que la capacidad es una función que depende directamente del número de sitios de parada. O sea, cuántos sitios están determinados o pintados en la calzada. Además está determinado por el tiempo de ocupación, ¿cierto? En el área de parada, o sea, cuánto tiempo se demora el bus, por ejemplo, en estar detenido en el paradero descargando y cargando pasajeros. Y además de parámetros que son propiamente tales del cálculo de la capacidad. ¿Cómo se refleja un poco esto? Bueno, el cálculo es a través de la fórmula que aparece ahí, ¿cierto? Donde se determina directamente el valor de n, alfa, ¿cierto? Que es el parámetro, y después el tiempo de ocupación. ¿Se fijan? Entonces, el tiempo de ocupación es súper importante y ustedes lo van a entender como un tiempo que tiene que ver con aceleración y frenado, el TAF, ¿cierto? Tiene que ver con un tiempo de servicio de pasajero y también con un tiempo extra, que tiene que ver con otras situaciones, ¿cierto? Propiamente tales del paradero, problemas de adelantamiento, problemas de entrada y salida del paradero, etc. Entonces, si se fijan, es súper importante dentro del tiempo de ocupación un concepto muy importante que es el TSP, ¿cierto? Y eso se determina de alguna manera con la ecuación que aparece más abajo, ¿se fijan? Hay valores beta que tienen que ver con, por ejemplo, el beta sub 0 se calcula como el tiempo muerto de abrir y cerrar puertas, o sea, el bus va a estar detenido, se abren las puertas, se cierran las puertas, ese tiempo, ¿cierto?, se cuenta. El beta 1 y beta 2 tienen que ver con el tiempo promedio de subida y bajada, respectivamente. Y P sub S y P sub B tienen que ver con el número de pasajeros que sube y baja. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera yo puedo calcular el tiempo completo que demora en subir y bajar. Ese componente, este tiempo, ¿cierto?, de descarga y carga, es el más importante en un paradero. ¿Se fijan? Y ese tiempo es el que nosotros deberíamos de preocuparnos cuando estamos analizando una capacidad del transporte público. ¿Se fijan? Ahí están los cuellos de botella. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se mide este tiempo de servicio pasajero? Hay un primer enfoque que tiene que ver con primero medir la cantidad de pasajeros que sube, los que bajan, ¿cierto? Y también el TSP, ¿cierto? Y después con alguna técnica de regresión, ¿cierto?, se obtienen los parámetros beta. El enfoque número 2 es que se mide tanto las variables de la cantidad de pasajeros que sube, la cantidad de pasajeros que baja, el TSP, y también se mide los parámetros beta en experimentos de laboratorio. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, nosotros contamos con un laboratorio que se llama el Laboratorio de Dinámica Humana de la universidad, y ahí podemos probar diferentes escenarios, hacemos variar los escenarios a partir de un escenario base, por ejemplo, cuál es el efecto del ancho de puertas, y tomamos entonces un escenario base con un tipo de ancho y después vamos aumentando ese ancho y el resto de las variables queda constante, no se cambian. Entonces tú mantienes la misma cantidad de pasajeros, por ejemplo, las mismas condiciones, y solo cambias una variable. Se fija lo mismo con densidad, uno podría considerar todas las variables fijas y solo cambia la densidad y ve qué pasa con esta variable TSP, ¿cierto? Entonces, y se pueden probar cosas bien extrañas, como por ejemplo qué pasa con pasamanos, ¿cierto? ¿Dónde los puede ubicar? Se pueden ubicar tal vez al borde justo antes de salir, ¿cierto?, en una puerta, entonces genera un ordenamiento de los flujos. Entonces se pueden probar varias cosas interesantes y estas cosas las hemos estado haciendo desde la investigación, ¿cierto?, con alumnos memoristas, y han salido hartos resultados interesantes. Y esto es un poco las fotos que les muestro del laboratorio.
Hemos probado diferentes configuraciones. Ahora la investigación se está trasladando un poco hacia las personas con movilidad reducida o con discapacidad, y estamos probando, por ejemplo, las brechas verticales. Entonces nosotros tenemos construido ahí un vagón, ¿cierto? Una representación de un vagón de un vehículo de transporte público y su respectivo andén. ¿Y qué es lo que cambiamos? Por ejemplo, la brecha vertical, o sea, esa altura, ¿cierto?, entre el andén y el tren. Probamos también la brecha horizontal, ¿cierto?, esa distancia que hay entre el vehículo, ¿cierto?, y el andén. Y así vamos probando diferentes cosas y van saliendo resultados bastante interesantes. Y ahí el que necesite de alguna manera más información, yo feliz, encantado de poder compartirle más información, o incluso poder más adelante ofrecerle alguna memoria, algún tema de memoria. Entonces, ¿y cómo modelamos transporte público también? Bueno, tenemos que considerar el tema del sistema de cola, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas importantes. Por un lado van a llegar pasajeros al paradero, ¿cierto?, en un sistema de cola, y por otro lado van a llegar buses, ¿cierto?, al paradero. O sea, tenemos dos temas importantes ahí a analizar. La cola de buses puede ser no constante, ¿ya? En el caso de los trenes sí es constante, ¿cierto?, porque uno es diferente, ¿cierto? También puede ser, la cola de buses puede ser a nivel de aleatorio, ¿cierto?, o en pelotón, ¿ya? Y de alguna manera eso va generando diferentes formas de llegada, ¿ya? También puede venir a tiempo fijo, o sea, a través de un esquema de tiempo fijo, donde hay un programa fijo donde se dice que los buses tienen que llegar a tal hora y se mantiene fijo. Entonces hay diferentes formas de cómo llegan los buses. Y los pasajeros también, la cola de pasajeros no siempre es constante, salvo en la salida de metro, ¿cierto? Que uno tiene pulsos cada cierto tiempo, ¿cierto? Y en general es más bien aleatorio o de repente en grupo o pelotón, ¿ya? O sea, salvo la situación de metro, claro, que es muy marcado, o una estación de tren. Y para ello tenemos este modelo Passion, desarrollado por el profesor Rodrigo Fernández, quien trabaja en la universidad, ¿cierto? Quien le hizo el curso de tránsito, ¿cierto?, en esta misma concentración. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo vayan aplicando, tal vez como modelo a su proyecto. Es importante cómo llegan los pasajeros al andén, ¿cierto? Cómo llega el bus a la zona, ¿cierto? El tráfico adyacente. Y el programa mismo tiene 3 módulos donde se define lo que es el pasajero, después el bus y la salida, ¿ya? Y ahí hay varias cosas que uno puede utilizar, va definiendo, ¿cierto? Yo aquí les pongo como un resumen, ¿cierto? Yo lo invito a descargar el programa, es súper simple de utilizar, usa planilla Excel y de alguna manera es simple de analizar. De alguna manera el output que genera el programa habla de ciertas variables que nosotros tenemos que considerar cuando analizamos la capacidad del transporte público, como hablábamos, el tiempo de espera, densidad, tiempo de servicio, entre otros, ¿ya? Ahora, ¿cómo pueden descargarlo? Bueno, se tienen que meter a nuestra página del grupo de estudios de transporte, y ahí aprovechen también de buscar otras cosas que nosotros tenemos publicado ahí, que son bastante interesantes, y si les llama más la atención, feliz en que me puedan preguntar más cosas. Los invito a participar ahí de esa página, pueden descargar el programa, y también hay un PPT explicativo también de cómo funciona el programa y un paso a paso, es muy directo. Así que los invito a participar de este programa, es muy interesante y les puede servir a ustedes para este tipo de proyectos, de cómo modelar transporte público. Ahora pasemos al siguiente tema, ¿qué es lo que es participación ciudadana? ¿Cómo de alguna manera nosotros nos hacemos cargo de este tema? Y aquí es súper importante ir considerando las diferentes etapas, los diferentes actores, cómo se va entendiendo la participación ciudadana, ojalá de forma más activa. Entonces, bueno, hay diferentes cosas que han pasado, ¿cierto? Uno ve todo el rato este tema de participación ciudadana y muchas veces lo confunde con la consulta ciudadana. Entonces, por ejemplo, aquí noticias que han aparecido hace un tiempo atrás, ¿cierto? Y de alguna manera esto es idea de algunos alcaldes que hacen más que nada una consulta ciudadana y más que una participación ciudadana activa desde el inicio del proyecto. Entonces, más bien le consultan a la gente si le parece bien este proyecto o no, y al final la gente le dice que no, por ejemplo.
¿Se fija? Entonces, y eso pasa muchas veces porque no se considera desde el inicio. Si el proyecto incluye participación ciudadana desde el inicio, obviamente se van resolviendo las dudas de los vecinos con mucha más anticipación y el proyecto lo más probable es que sea exitoso. Entonces, participación ciudadana es, como dice ahí, involucramiento activo, y eso es súper importante. Y la ciudadanía tiene que ser parte de la toma de decisiones, y especialmente si estamos hablando de espacio público, o sea, transporte público. Imagínense, son espacios que la gente lo va a usar y son ellos los principales actores. Entonces, cambiarle las reglas del juego significa que les cambia un poco su rutina, les cambia su forma de trasladarse, etcétera. Y eso obviamente tiene que ser considerado como algo que a ellos les beneficia. Entonces tiene que ser parte del proceso. Hay diferentes enfoques de la participación ciudadana. Uno puede ver, por ejemplo, un enfoque clásico a nivel de derechos. O sea, yo tengo un derecho de participar y para mí esto es como un mínimo, ¿ya? También hay otros que hablan un poco de que la participación es un poquito más como una información pública y todo el mundo debiera saberlo, y de alguna manera eso es como de conocimiento común. Y por otro lado hay otros enfoques que tienen que ver más con un fortalecimiento de la sociedad civil. Y está todo esto de la ONG, ¿cierto? Y fundaciones que se empiezan a involucrar mucho más en este tipo de proyectos. Y no olvidar el tema de la inclusión. Cuando hacemos proyectos de transporte público, ¿quiénes son los actores que estamos llamando a la participación ciudadana? ¿Son solamente algunos actores? ¿Estamos considerando a toda la población desde el punto de vista más representativa? O sea, que genere una representación adecuada. Los tipos de pasajeros con discapacidad, pasajeros con movilidad reducida, pasajeros sin movilidad reducida, pasajeros que son comúnmente usuarios del transporte público, pasajeros que no lo son. Entonces, ¿cómo generamos de alguna manera una buena inclusión? Y como decía yo antes también, participación ciudadana no es consulta ciudadana. Son dos cosas distintas. Una consulta es simplemente pedirle la opinión a la ciudadanía, ¿cierto? Y no necesariamente es involucrarlos desde el inicio, ¿cierto? Entonces, bueno, para entender un poco nosotros como ingenieros, ¿cierto? ¿Dónde trabajamos y cuál es el desafío un poco que presenta esto? Bueno, un ingeniero en transporte puede trabajar tanto en gobierno, consultoría, empresas de transporte, operadores de transporte público, academia, ¿cierto? O investigación como yo. Y de alguna manera, en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos tipos de trabajo, siempre va a haber participación ciudadana. Y un poco el desafío que se presenta hoy en día es que los ingenieros tenemos que empezar a hablar con la ciudadanía. Y por eso que de alguna manera cada vez las mallas de ingeniería a nivel de currículum, a nivel de los cursos, tratan de alguna manera de buscar este tipo de clases donde se les enseñe a los alumnos cómo enfrentar a la ciudadanía, cómo hacer que los proyectos incluyan participación ciudadana activa. ¿Ya? Y no se trata de incluir cursos con habilidades blandas nomás, no es que el ingeniero tiene que ser más simpático. La idea es buscar metodología, la idea es ver y entender lo que la gente está necesitando y entender el por qué, ¿cierto? ¿Por qué necesitan eso? Buscar de alguna manera que se plasme sus necesidades de la ciudadanía en el proyecto. Y entonces eso es súper importante, ¿se fijan? Ahora, ¿cuáles son los errores típicos que cometemos? Bueno, hay errores típicos de diferentes formas, ¿cierto? Y muchas veces pasa que cuando estamos en este tipo de proyectos y nos acercamos a la participación ciudadana, cometemos el error de que somos ingenieros y decimos, no, pero yo soy el ingeniero, yo soy el técnico, ¿cierto? El primer error es que cada persona tiene su experiencia y no hay un experto, no hay un especialista cuando uno habla en participación ciudadana. Todos podemos tener una opinión, todos podemos tener una visión de lo que queremos. Los conflictos que cada uno tiene son parte del día a día. Entonces, cada proyecto es distinto, cada proyecto tiene sus propios conflictos, cada ciudadano tiene su propio conflicto. Entonces, enfrentarse de alguna manera a este tipo de procesos desde una mirada, desde el experto, al tiro produce un rechazo, al tiro genera un error. Hay que tratar de alguna manera de generar instancias horizontales. Por ejemplo, a través de talleres, por ejemplo, a través de workshops, a través de una consulta, a través de una encuesta, preguntarle a las personas qué opinan de una forma horizontal, de una forma cercana, trabajar con papelógrafos, trabajar con los habitantes en sesiones, ¿cierto? Sentarse con ellos. Además,
de alguna manera cuando uno hace un proyecto tiene que ser usuario, ¿cierto? Del transporte público, tiene que trasladarse como lo haría un usuario común y corriente. Entonces ahí uno se va entendiendo la problemática que está generando la situación, ¿cierto? El segundo error típico es que muchas veces no tenemos metodología. Entonces buscamos de alguna manera una solución y no consideramos, por ejemplo, las limitaciones, no consideramos los factores de éxito, no consideramos cuáles son las acciones a aplicar y buscamos solamente el resultado y nos saltamos todo el proceso. Siempre tiene que incluir una metodología participativa donde se incluya la participación ciudadana en cada uno de los procesos, tanto en las limitaciones, en las acciones, en los factores de éxito y obviamente en los resultados, ¿ya? También obviamente hay un tema mucho más complejo de lo que uno cree, que la vida es más compleja y el tema institucional muchas veces nos supera desde el punto de vista del entendimiento que tenemos nosotros. Esto es solamente un ejemplo de cómo funciona un instrumento urbanístico, para que vean un poco toda la complejidad que significa todo lo del aparataje público que está atrás, por ejemplo. Cada vez tenemos más actores y no solamente está la ciudadanía, ¿cierto? Tenemos los actores de gobierno, ¿cierto? Tenemos a nivel nacional, regional, intercomunal y comunal, ¿se fijan? Y está de alguna manera nacional, tenemos leyes, ¿cierto? Tenemos ordenanzas que nos rigen un poco algún ordenamiento territorial. Regional tenemos el CORE, ¿cierto? Hay estrategias, hay planes. Intercomunal está el intendente, ¿cierto? Está de alguna manera grupos de municipios que se juntan. Y comunal podemos tener varias cosas, el plan regulador, ¿cierto? Los mismos alcaldes, ¿cierto? Y cada una de las instituciones que están detrás, ¿cierto? Del punto de vista de los municipios. Entonces, si se fijan, esto a nivel como jerárquico, se fijan, también es súper vertical, no hay mucha horizontalidad acá. Entonces hay varias cosas importantes. Los ministerios también, y acuérdense un poco que está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está el Ministerio de Obras Públicas, que son los tres más importantes dentro de los temas de transporte, ¿cierto? Y dentro de ellos están los Ceremi, está el Servicio de Vivienda y Urbanismo, que depende del MIMBU, ¿cierto? Se fijan, y hay cada una de estas cosas tiene sus complejidades, su burocracia, ¿cierto? Sus temas administrativos. Entonces, obviamente es mucho más complejo, ¿cierto? Un proyecto, si uno lo mira de esta manera, ¿cierto? Entonces los procesos son largos, ¿cierto? Se demoran, se revisan, etcétera. Un cuarto error que se comete es que muchas veces los ingenieros no siguen los paso a paso y muchas veces nos olvidamos de que al menos hay tres tipos de requerimientos. Un primer requerimiento es legal, un segundo es técnico y otro es de la ciudadanía. Muchas veces nos vamos solamente al técnico de repente y nos olvidamos de, obviamente, el requerimiento de ciudadanía o de alguno de ellos, ¿cierto? Entonces acá hay incluso ejemplos, ¿cierto? Legales, nosotros sabemos que va a haber un concepto de ley de accesibilidad universal. La ley habla de que hay que incluir la accesibilidad universal en todo proyecto y es sí o sí, ¿se fijan? Obviamente hay requerimientos técnicos, hay diferentes estudios que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, que habla del ancho de los paraderos, ancho de puerta, etcétera. Y también hay requerimientos de ciudadanía, cómo la gente se sienta dentro del bus. Por ejemplo, quiere que tal vez existan más asientos, por ejemplo. Entonces siempre están estas tres cosas que hay que considerar. La ley, lo físico y lo público, por decirlo de alguna manera, o lo técnico y lo público. Y un error adicional es que muchas veces las autoridades no hablan con la ciudadanía, ¿se fijan? Y eso es un poco lo que ha pasado en el último tiempo, e incluso desde octubre del año pasado, ¿cierto? Entonces, y como puente de esto aparece de alguna manera, llenando esta brecha entre ciudadanía y autoridad, la ONG, ¿cierto? Y buscan de alguna manera generar requerimientos públicos que van ayudando a conectar estos dos puntos, ¿cierto? Coordinan reuniones, elaboran documentos, proponen proyectos, etc. Y también aparece el error no menor, ¿cierto? Que habla de que muchas veces la autoridad tiene una visión de ciudad que es totalmente distinta a la visión que tienen los ciudadanos. Y acá hay un ejemplo que uno ve típicamente y de repente la autoridad habla de construir un tipo de proyecto mientras la ciudadanía está hablando de otro proyecto y viceversa, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo generamos que esa visión vaya en línea de la ciudadanía? Es un desafío súper importante. Para romper un poco estos errores hay métodos que permitan de alguna manera una participación ciudadana efectiva. Un primer proceso habla de que hay que intentar expresar una respuesta.
Y para ello hay que preguntarle a la ciudadanía cuál es la visión de ciudad que quiere. Esa es la primera pregunta que uno debiera esperar. ¿Cuál es la visión de transporte público que quiere la ciudadanía? ¿Qué esperan ellos? Y de alguna manera, el segundo punto acá dice dirigir la respuesta hacia la visión de ciudad que supuestamente también la autoridad quiere. O sea, tratar de buscar un acuerdo, consensuar visiones. Teniendo ya un acuerdo de la visión, se puede generar una nueva visión de ciudad, ¿cierto? Que combine todas las visiones. Y de esa manera nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, en lo que queremos. Y como consecuencia de ello, nosotros vamos a elegir palabras claves, ¿cierto?, que hablen un poco de la visión de ciudad que queremos. En una sola palabra. La ciudad verde, la ciudad accesible, son conceptos que de alguna manera marcan y dan por sí sola la palabra lo que quiere traer esa visión, ¿se fijan? Ciudad cero emisión, ¿se fijan? Son mensajes que dan solamente una o dos palabras y se entiende automáticamente lo que representan. Entonces, y esa marca una visión. En un segundo proceso se toma la palabra clave, se transforma en un resultado esperado, ¿cierto? Obviamente uno identifica limitaciones, factores de éxito y por último uno determina acciones, ¿se fijan? Voy a hacer esto después y esto después. ¿Se fijan? Entonces, y ahí va uno alineado con una participación ciudadana activa, donde la participación de la ciudadanía es desde el primer momento, en una visión de ciudad, ¿se fijan? Y es un proceso bien iterativo, o sea, no es un proceso lineal. De alguna manera la ciudadanía, uno quiere no solamente escuchar a la ciudadanía en un primer punto, quiere también entender el porqué. Y una vez que identifica ese significado del por qué ellos necesitan algo, uno va a buscar un poco el resultado y propone entonces ese resultado. Entonces la ciudadanía necesita creer que es la mejor solución, ¿cierto? Entonces, y de alguna manera, y si la ciudadanía ya necesita entender eso, uno tiene que traspasarle un poquito con evidencia y también mostrarle los factores de éxito y limitaciones. Una vez que pasa ese proceso, uno de nuevo necesita más evidencia y más acciones porque de alguna manera necesita mostrar a la ciudadanía, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, cuál es el alcance, cuál es el efecto, cuál es el impacto, ¿cierto?, cuál es la externalidad, ¿ya? Y así es proceso bien iterativo, ¿se fijan? ¿Y cómo asegurar un poco entonces a nivel de resumen la participación exitosa? Bueno, todos tienen algún conocimiento de experiencia, entonces no hay que trabajar de alguna manera pensando que uno es solo el experto. Hay que definir muy bien cuáles son los requerimientos, como les decía, legales, técnicos y ciudadanía. De alguna manera no solamente escuchar a la ciudadanía, sino que también ponerse de acuerdo, buscar consensos, buscar de alguna manera una decisión que sea inclusiva, ya no solamente favorecer a algunos nomás. De alguna manera asegurarse que todos experimenten el problema en persona, ¿cierto? Yo para diseñar tengo que ser usuario, ¿cierto? Y por lo tanto diseño para el usuario, ¿ya? Y no desde mi oficina nomás, ¿ya? Entonces, y asegurarse que todos, como dice ahí, tengan algo que decir. Todos tienen su opinión y es súper importante que se refleje eso en el proyecto. Y aprender de la experiencia, ¿ya? Uno aprende de cada proceso y eso es súper interesante dejarlo registrado. Y asegurarse que la decisión se implemente, eso también genera confianza. Si tú generas un proyecto y al final no terminas realizándose, no genera esa confianza que podría hacerte después permanecer, ¿cierto?, en el tiempo y de alguna manera generar nuevos proyectos con la ciudadanía. Pierdes totalmente la confianza con la ciudadanía. Y si se crea un nuevo proyecto, entonces incluir a la ciudadanía desde el comienzo, ¿cierto? Eso es lo que es lo más importante, ¿ya? Y como ejemplo un poco de un proceso bien iterativo donde se ha incluido la participación ciudadana activa, los invito a ver este video sobre la visión de ciudad, ¿cierto?, en un plan de transporte de Vancouver para el 2040. Entonces estamos pensando nosotros cómo hacer ciudad. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿se fijan? Vean un poco este video, es súper interesante y muestra un poco para dónde uno debiera apuntar a nivel de plan de ciudad, pero pensando en la ciudadanía. Finalmente un poco en esta clase hablemos un poco a nivel de resumen de algunos conflictos y entendiendo esto como una consecuencia también de cómo trabajar la participación ciudadana. Entonces, cuando uno trabaja la participación ciudadana es porque muchas veces nos damos cuenta que cualquier proyecto va a generar externalidades. Y ya sea un proyecto como una pista solo bus o un paradero o cualquier proyecto va a generar externalidades.
y va a afectar, ¿cierto?, a alguien más, ¿cierto? Y un poco, de alguna manera, primero para entender la externalidad necesitamos saber cuáles son los tipos de infraestructura. Y vamos a tener diferentes tipos de infraestructura dependiendo un poco de las condiciones. Y la función que cumplan, ¿se fijan? Hay función que cumplen desde el punto de vista de redes, movimientos, pueden ser visibles o invisibles, pueden ser de alguna manera el esqueleto estructurante de la ciudad y pueden ser parte del paisaje urbano. Vamos hablando un poco de cada una de ellas. Cuando forman redes estamos hablando de cosas como, por ejemplo, cuando un sistema sistema de metro genera una red de conexión, por ejemplo, subterránea. Eso significa que de alguna manera la infraestructura de transporte va formando una red dentro de la ciudad y por lo tanto genera ciertas externalidades o conflictos. También son espacios de movimiento y flujos. El transporte público genera eso: atochamiento, aglomeración, movimiento, espera, etcétera. Pueden ser visibles o invisibles. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con vialidad y alcantarillado, aguas, lluvias. Por ejemplo, ¿qué significa de alguna manera que cuando uno va por una vialidad uno se encuentre, ¿cierto?, con proyectos como el de Santiago en 1904 y donde teníamos un super sistema de alcantarillado, ¿cierto? Y si se fijan, este sistema permite que Santiago Centro no se inunde prácticamente nunca. Y es porque se ha diseñado específicamente para situaciones bien complejas, ¿ya? Lo que no ha sucedido en otras partes de Santiago, donde no existe este sistema que es bien invisible, ¿cierto? Puede ser el esqueleto, ¿cierto?, de una ciudad, puede ser el esqueleto a nivel de estructura, a nivel de movilidad, ¿cierto? Una red de autopistas, ¿cierto? Una red de ciclovía, una red de transporte público, una red de prioridad a buses, etcétera, ¿cierto? Una red de metro. Son esqueletos de la ciudad, forman parte de una estructura de la ciudad. Y obviamente pueden ser parte de un paisaje, ¿cierto? Si ya se transforma en algo habitual y es parte de un paisaje incluso a nivel de que incluye más allá, ¿cierto?, del transporte mismo, ¿cierto? O sea, puede tener que ver con espacio público, ¿se fijan? Y entonces obviamente las características de una infraestructura hoy habla de que tenemos redes que son bastante segregadas, o sea, metro trabaja por un lado, buses trabajan por otro lado. Muchas veces están provistas solo por transporte a nivel de sector público o públicas. Metro de Santiago es una empresa pública, pero los operadores de buses son operadores privados, ¿cierto?, que funcionan a través de una concesión. Se ha generado en muchos casos que las tarifas sean iguales, ¿cierto?, unificar tarifas, pero ¿qué pasa en regiones, por ejemplo? En regiones el transporte público tiene tarifas distintas. No es accesible para todos, ¿cierto? Muchas veces estamos excluyendo cierta población y no es en todo el territorio. Muchas veces tenemos diferencias en comunas, ¿cierto? Hay algunas comunas como Las Condes que además tiene, por ejemplo, un servicio de buses eléctricos gratuito, lo que es genial. Pero ¿por qué, por ejemplo, solamente tenemos eso ahí y no podemos llegar a tener en otras comunas lo mismo? Entonces, un poco el desafío es cómo expandimos esa calidad a todo el territorio. Y el desafío también entonces apunta a, bueno, cómo deberíamos de cambiar un poco esto, ¿cierto? Esa ciudad moderna quiere evitar estas externalidades negativas, quiere buscar red integrada, provista idealmente por el Estado como un derecho, ¿cierto?, de transporte, una tarifa estándar, ¿cierto?, accesible para todos y en todo el territorio. Esa sería como la situación ideal, ¿cierto?, que nosotros nos cambiaríamos a esa otra parte, ¿cierto? Una ciudad moderna buscaría eso. Y externalidades, ¿cierto? Bueno, ¿de qué dependen? Dependen del precio, sistema urbano, economías de aglomeración, ¿cierto? Y para entender esto, bueno, uno lo puede mirar de diferentes maneras. Uno lo puede mirar a nivel de la economía, por ejemplo. Si yo me quiero instalar, por ejemplo, con un taller de muebles, probablemente lo haga en el barrio Italia, ¿cierto? Porque sé que ahí la gente va a comprar cosas que tengan relación con ese tipo de productos. ¿Se fijan? Lo mismo pasa en 10 de julio, ¿cierto? Si yo quiero instalarme con un taller mecánico, probablemente voy a instalarme en ese sector. Lo mismo en Patronato, ¿cierto? Uno lo ve de esa manera, entonces uno va buscando estas economías de aglomeración, ¿cierto? Y de alguna manera eso genera externalidades positivas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la externalidad negativa? Y aquí uno puede ver una especie de esquema, ¿cierto?, a nivel de contaminación versus espacio. Obviamente es importante que nosotros busquemos transporte público cero emisión.
Pero claro, es importante también que si el bus, por ejemplo, tiene es eléctrico, ¿cierto? Importante que cuando está usando esa electricidad no provenga, ¿cierto? Por ejemplo, de, no sé, un sistema energético basado en carbón, por ejemplo, ¿cierto? O sea, que en verdad venga de energía solar, por ejemplo. O sea, tenemos que buscar de alguna manera que el transporte sea lo menos contaminante posible a nivel de, por ejemplo, transporte público, pero también que las energías que vengan a alimentar ese transporte vengan de energías limpias, ¿se fijan? Y obviamente el tema es que caminar y bicicleta son los que tienen menos contaminantes, ¿cierto? Y es interesante eso también el espacio que ocupa, ¿se fijan? A nivel de espacio ocupa requerido por un ocupante, ¿se fijan? Entonces acá este esquema nos muestra un poco esta externalidad, ¿cierto? De tema de contaminación, ¿ya? ¿Y cómo controlar las externalidades? Bueno, hay diferentes formas. Una manera es a través de la planificación urbana y algunos incentivos, ¿cierto? Hay proyectos urbanos. Los SODUC son las zonas de desarrollo urbano acondicionado y los PDUC son los proyectos de desarrollo urbano acondicionado que permitían de alguna manera ir más allá del límite urbano de Santiago o de las ciudades. Entonces, la zonificación permite decir, bueno, esta es la zona urbana de la ciudad. Y hay diferentes planes de alguna manera que van marcando esa zona y cada vez se va extendiendo un poco ese plan. Y un poco el crecimiento de la ciudad, ¿cierto? A nivel más urbano, esta mancha urbana, ¿cierto? Y de a poquito ha crecido e incluso ha salpicado más allá del límite urbano. Y eso ha significado de alguna manera que los proyectos como los SODUC o los PEDUC han generado urbanizaciones como por ejemplo lo que pasa en sectores como Chicureo, como Buin, ¿cierto? En varios sectores de varios de alrededor, ¿cierto? De las ciudades, ¿se fijan? Entonces Calera de Tango también pasa mucho por ahí, Pirque, entonces hay varios proyectos que se han generado fuera del radio urbano y a través de estas zonas que hace que el inmobiliario, ¿cierto? Haga la zonificación, se ocupe de las externalidades, ¿cierto? Y de alguna manera el Estado provee infraestructura como carreteras, por ejemplo, que conectan la ciudad con esos espacios. Curiosamente, la conexión ha sido a través de carretera y no transporte público, por ejemplo, que uno podría esperar algo por ese lado. Y de a poquito ha ido cambiando eso. O sea, la esperanza es que con los nuevos proyectos de trenes, por ejemplo, de cercanía, se pueda permitir conectar entonces estos otros lugares fuera del radio urbano con el centro de las ciudades, ¿cierto? Y eso permitiría una forma más eficiente, ¿cierto? Y menos contaminante de conexión, ¿cierto? Que carreteras. Entonces uno podría esperar, bueno, ¿qué va a pasar para el 2030? Y ese es un desafío no menor. ¿Qué va a pasar con las nuevas urbanizaciones? ¿Qué va a pasar con el límite urbano de las ciudades? ¿Cuánta gente vamos a tener que esperar que crezcan en la misma ciudad? ¿Cuánto más vamos a densificar? ¿Y cómo va a estar el sistema de transporte público asociado a esa densificación? Y si efectivamente va a ser integrado o vamos a estar hablando de una red desintegrada, como decíamos antes. Y un proyecto que incorpora participación ciudadana y se hace cargo de la externalidad es un proyecto que habla aquí de infraestructura que se llama Highline en Nueva York. Y ustedes lo pueden revisar con más detalle, pero lo que busca un poco es revitalizar un proyecto que estaba abandonado y que estaba al final deteriorado de cierta manera, pero lo reinventa de alguna manera manteniéndolo lo más natural posible. El proyecto es muy interesante desde el punto de vista de que la autoridad quería demoler una línea de tren antigua que está a un cierto nivel como elevado, como un viaducto, y la ciudadanía dijo, oye, no, esto es parte del paisaje urbano, no lo demuela, utilicémoslos como espacio público. Y mantienen muchos elementos de la infraestructura que existía y lo revitalizan, lo reinventan y la ciudadanía se apoderó un poco de eso y generaron un proyecto muy interesante y muy exitoso por lo demás. Esta era un poco la visión que tenía la ciudad de Nueva York en ese tramo puntualmente donde este tren recorría la ciudad en viaducto pasando por los segundos, los terceros pisos, ¿cierto? de algunas viviendas y obviamente la decadencia, el no uso, ¿cierto? Dejó de usarse, ¿cierto? Y de mantenerse y de alguna manera se pedía una demolición total, ¿cierto?
Y un poco se genera un proceso de recuperación donde participan una ONG que se genera, los amigos del Highline, y a partir también de un apoyo también municipal se reinvierte la situación, ¿cierto? Se revierte la situación, perdón, y de alguna manera se genera un proyecto bastante interesante. ¿Y cómo de alguna manera se fue generando? Bueno, con arquitectos, con ingenieros, con un proyecto bien interdisciplinar, con la ciudadanía, viendo las necesidades que tenían, manteniendo lo que más se puede. Ahí está el mensaje, se fijan esas palabras clave. Mantenerlo simple, mantenerlo tranquilo, mantenerlo salvaje también desde el punto de vista del paisaje que ya existía, mantenerlo sin movimiento, slow, ¿cierto? Mantenerlo, ¿cierto? Todo más lento, o sea, ¿cierto? Como las ciudades tipo slow que buscan un poco no generar tanta cosa dinámica, sino que más bien algo que vaya en línea de una tranquilidad, que uno puede usarlo para estar más tranquilo dentro de lo cotidiano que pasa en el nivel calle abajo, ¿cierto? Uno podría subir, ¿cierto? Descansar un rato debajo de un árbol y después bajar. El proyecto es bastante interesante, va cambiando el paisaje a nivel que uno va caminando por el proyecto, y ustedes pueden verlo en diferentes maneras, y hoy día es súper interesante cómo está construido. Muchas líneas de tren quedaron en el proyecto, la vegetación ya está dando sombra en varios casos, y ustedes pueden revisar el proyecto a través de los links que les muestro ahí. Para terminar un poco la clase, les queremos proponer una tarea, y la tarea consiste en que ustedes identifiquen qué tipo de participación ciudadana quisieran incluir, qué estrategia, de alguna manera cómo lo quieren plantear, y que cada alumno de forma individual escoja esa estrategia, la plantee en un documento, ¿cierto? Que explique un poco las ventajas y desventajas, que explique un poco cómo se asocia a los conflictos que han desarrollado como parte del grupo, ¿cierto? Idealmente que esta propuesta vaya en el tramo del grupo, ¿se entiende? Y que ustedes expliquen, desarrollen esta idea de la participación ciudadana. ¿Cómo verían que su proyecto puede incluir participación ciudadana? ¿Cómo lo ven desde esa mirada? Que sea ojalá efectiva. ¿Qué instrumentos van a usar? ¿Qué métodos van a aplicar? Un poco haciendo reflejo a la clase de hoy día. Acuérdense que siempre evaluamos de dos miradas, un poco adquisición de competencias y también cómo ustedes toman riesgo, ¿ya? Entonces vamos a evaluar esas dos cosas de cómo lo hemos hecho con otras tareas. Así que esa sería la clase de hoy. Les agradezco por revisarla. Cualquier duda me pueden escribir a sseriani@mibandes.cl y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.